La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos amigos, el tema de hoy es cautivante: las misiones y la iglesia, sobre todo en la América Latina. ¿Y quién mejor para enseñarnos este curso que mi querido amigo, que desde su juventud ha tenido una gran pasión por las misiones, nuestro profesor Federico Bertuzzi? Él es el fundador y director de Misiones Mundiales en Argentina. Es reconocido en todo el mundo de habla hispana. Es director de teología en el Instituto Bíblico de Santa Fe y profesor de teología. Ha tenido pasión por las misiones desde su temprana juventud. Ahora con nosotros el profesor Federico Bertuzzi. Adelante, profesor. Con ustedes, el profesor Federico Bertuzzi, con la clase Misionología. La misión de la iglesia es mundial. Decir esto parecería ser tal vez una cosa ya conocida por todos, pero lo que pretendemos hacer en este curso es examinar fundamentalmente algunos pasajes de las Escrituras para darnos cuenta que el verdadero propósito por el que la iglesia existe hoy es para dar a conocer el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Y para hacerlo nosotros frecuentemente tomamos pasajes del Nuevo Testamento, particularmente de la Gran Comisión que nos entrega nuestro Señor Jesucristo, y pasamos por alto el hecho de que más allá de los pasajes del Nuevo Testamento hay todo un cúmulo de profecías y enseñanzas del Antiguo Testamento que nos señalan que el verdadero propósito y el fin último por el que Dios llamó a un pueblo y lo puso aquí sobre la tierra era para dar testimonio a los pueblos y naciones de todo el mundo. La misión de la iglesia es una misión mundial, que no está centrada solamente en un par de personas, en un grupo determinado de seres humanos, sino que alcanza la globalidad del planeta Tierra. Y para comenzar esta serie de pláticas, queremos remontarnos a las primeras páginas de la Biblia y entender cómo desde un comienzo mismo las Sagradas Escrituras nos señalan que este era el plan que el Señor tuvo presente ya mismo a partir de la creación. En los eventos cruciales del Antiguo Testamento vamos a notar que Dios tenía en mente el mundo entero. En el relato de la creación, según encontramos en Génesis, el capítulo 1, leemos en el versículo 27 y 28 que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esta palabra que nos habla el Señor en este pasaje nos da a entender que en aquel momento de la creación, en los 6 días de la creación, el hombre fue la corona de la creación, lo último que él creó, y dice que el hombre había sido hecho conforme a su imagen, a imagen y semejanza de él. Dios había creado todas las cosas, y la Escritura dice que todo era bello, era perfecto, era hermoso y bueno en gran manera. Pero solamente de nuestros primitivos padres, Adán y Eva, dice que había algo en ellos que era distinto a todo el resto de la creación. Lo que estaba en ellos era la imagen de Dios. Imagen de Dios que no estaba presente ni en los seres animales, ni en las estrellas, ni en los astros, ni en ninguna otra cosa creada. Y la bendición de Dios, el versículo 28 dice, era que Dios le dio el mandato de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Por qué Dios dijo había que llenar la tierra? ¿Qué tenía Dios en mente al decir que Él quería que la tierra entera, la superficie
de la tierra fuera llena de la especie humana. Allí ya vemos la intención misma de Dios de que el hombre no quedara limitado a una parte del mundo, sino que llenara a través de su prole la superficie terráquea. Algunos intérpretes alegan de que esta es una de las razones de la misión mundial a la que Dios estaba llamando a nuestros primitivos padres. ¿Por qué? Porque siendo Él depositario, aún no había caído en pecado, de la gloria de Dios, creado a su misma imagen y semejanza, parece como que el texto indica que Dios quería que esa gloria y presencia de Dios que estaba en el ser humano se esparciera sobre la faz de la tierra. Que algo de esa imagen de Dios latente en nuestros primitivos padres, Adán y Eva, estuviera así ahora no solamente circunscripta a un lugar geográfico, sino que se extendiera por la superficie de la tierra. Eso lo encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 3 nos habla de que el hombre cayó en pecado y que a consecuencia de eso fue expulsado del paraíso, pero Dios ya le da en el capítulo 3:15 de Génesis la promesa mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el protoevangelio, el evangelio embrionario. Es un anticipo de que vendría una persona de la descendencia de la mujer, es decir, de la raza humana, que le asestaría un golpe mortal a Satanás. Cosa que nosotros entendemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento que aconteció efectivamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Colosenses, el apóstol Pablo, hablando acerca de la obra de Cristo en la cruz, señala que en la cruz, precisamente en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, el hombre había caído en pecado y Dios ya tenía la provisión hecha que habría de concretarse miles de años después en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el pecado trajo una consecuencia funesta para el hombre y para la creación. El capítulo 4 habla acerca del primer homicidio cuando Caín mata a su hermano Abel. El capítulo 6 habla acerca de la violencia y la maldad de los hombres por la que Dios decreta entonces su destrucción a través del juicio del diluvio universal. Y cuando llegamos al capítulo 11, una vez más encontramos al ser humano sublevándose contra la voluntad de Dios. Es la ocasión cuando los hombres se encierran en sí mismos y queriendo desobedecer el mandato de Dios, levantan una gran edificación. En Génesis 11:4 dice que se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos no querían esparcirse sobre la faz de la tierra. Estaban en Babel, en la llanura del Sinar, y querían mantenerse unidos. Y no querían precisamente desparramarse sobre la faz de la tierra como Dios en la creación había determinado. Y dice la palabra del Señor que el pueblo era uno, versículo 6, y todos estos tenían un solo lenguaje y habían comenzado la obra y Dios dice que nada les haría desistir de lo que habían pensado hacer. Por lo tanto, entonces Dios descendió y dice el versículo 7, confundió sus lenguas para que ninguno entendiera el habla de su compañero. Y el versículo 8 y 9 remata diciendo, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo que leíamos al principio en Génesis 1, versículo 28, que Dios quería que se desparramaran sobre toda la faz de la tierra, ahora se concreta a través de este juicio de Dios, a donde de un solo pueblo y una sola lengua que poseían, ahora aparecen hablando una infinidad de idiomas. ¿Saben ustedes cuántos idiomas se hablan hoy en el mundo? Bueno, algunos diríamos que los idiomas principales, los más conocidos, como el inglés, el castellano, el alemán, el francés, el mandarín, el japonés, etcétera, son los idiomas más usuales y los que suelen ser las lenguas comerciales en las relaciones internacionales.
Pero no nos confundamos, esos son los idiomas principales y mayoritarios, pero hay muchísimos otros idiomas más que se hablan hoy en el mundo. Hoy se hablan más de 6.000 lenguas diferentes, más las lenguas que ya se han extinguido a lo largo de los siglos. Nos habla de una variedad impresionante de idiomas que se hablan en nuestro mundo. Tienen todos su origen en este juicio de Dios que se dio en Babilonia. A partir de allí, los hombres se desparraman sobre la faz de la tierra y comienzan a formarse los diferentes grupos. Génesis capítulo 10 habla acerca de una tabla de los descendientes de Noé, una tabla genealógica, donde señala los descendientes de Jafet a partir del versículo 2, los descendientes de Cam a partir del versículo 6 y los descendientes del tercer hijo Sem a partir del versículo 21. Estos son los primeros 11 capítulos de la Biblia que tratan del trato de Dios para con la humanidad en general. A partir del capítulo 12 ya la Biblia trata preferencialmente con un pueblo y habrá de ser este pueblo el centro del trato de Dios a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento. Es ese el pueblo de Israel. Y en el capítulo 12 de Génesis habla acerca de cómo este pueblo, aún no formado todavía, se gesta en la mente de Dios y se plasma a través de una promesa que Dios le da a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿quién era Abraham? Abraham era un habitante que vivía en Ur de los Caldeos, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia antigua, en la actual Irak. Él, como sus padres, no pertenecían a una religión verdadera, sino eran paganos, adoraban a dioses falsos, y la palabra de Dios, hablando en Josué capítulo 24, nos dice que Josué, muchos años después, cuando ya había entregado la tierra en reparto a las tribus de Israel, en su última arenga que hace al pueblo, en Josué 24:14, reclama de ellos un acto de lealtad y les rememora el origen que ese pueblo, esa gran nación hebrea tenía. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La expresión al otro lado del río significa al otro lado del río Éufrates. Y es de ese otro lado del río Éufrates, en la así llamada media luna de la fertilidad del Medio Oriente, que Abraham, junto a sus padres, servían a dioses extraños. Eran paganos, pero Dios tuvo a bien revelársele a él y, sacándolo de esa tierra, llevarlo progresivamente a la tierra prometida, Canaán. Esto podemos decir nosotros, el capítulo 12 expresa en términos neotestamentarios lo que podríamos decir su conversión. El romper con su pasado, romper con su pecado, con su idolatría, habiendo escuchado el llamado de Dios, y responder con fe a ese llamado y dar los pasos necesarios conducentes a aceptar la promesa de Dios. Pero Dios allí le dice a Abraham: yo te bendeciré y tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa doble que el Señor le da. Una promesa que él habría de recibir bendición y una promesa de que él se transformaría en un agente de bendición. Y esa bendición no sería solamente para él, sino para todas las familias de la tierra. O sea, él no había todavía salido de Ur de los Caldeos, no había llegado a la tierra prometida aún, pero sin embargo, él sabía que a través de su prole, el mundo entero habría de ser bendecido. Ahora, como nosotros sabemos, la Biblia se interpreta a sí misma y no hay ningún comentario que sea mejor que la propia Biblia. Este pasaje que acabamos de leer lo vuelve a tomar el apóstol San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo,
Y en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, haciendo referencia a este versículo, nos menciona quién es esta promesa, quién encarna esta simiente que habría de bendecir al mundo entero. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es significativo a lo menos por dos razones. En primer lugar, que el apóstol Pablo, como el resto de todos los escritores del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estaban persuadidos que la Escritura es palabra de Dios. Fíjense que aquí dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. El apóstol repara que la Escritura habla en singular, tu simiente, no hablando en plural, tus simientes. Es para él significativo el hecho de un plural o un singular. ¿Por qué le da esa importancia? Le da esa importancia porque él, como el resto de los escritores, saben que la palabra de Dios es inspirada, toda ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ni una jota ni una tilde pasará antes que todo se cumpla. Es digna absoluta de confianza, es inerrante y confiable para nuestra fe. Aún sus detalles más pequeños han sido inspirados en los originales por el Espíritu Santo. Y lo segundo que nos dice acá es que esa simiente a la que Dios hace alusión cuando lo llama Abraham en Ur de los Caldeos no es otro que Cristo. Esta es una profecía mesiánica. O sea que si nos remontamos atrás en la historia, 4000 años atrás, 2000 antes de Cristo aproximadamente, ese hombre de Medio Oriente que desconocía al verdadero Dios recibe el llamado para ser heredero de bendición y que él se transformaría en el antecesor del Mesías Jesús que habría de traer salvación al mundo. En esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una bendición que no sería exclusiva ni de él ni de su familia, sino que alcanzaría a todos los grupos étnicos del mundo. Ahora, si continuamos con la historia, nos damos cuenta que Abraham tuvo varios hijos, pero la genealogía mesiánica sigue a través de su hijo Isaac, de su nieto Jacob, de los 12 patriarcas, que conforman luego las 12 tribus, y que luego, a causa del hambre que se produce en Canaán, tienen que emigrar a la tierra de Egipto, en la cual van a ser esclavos por más de 400 años, y al cabo de los cuales Moisés, el gran líder del ejército del Señor, los sacaría en libertad rumbo a la tierra prometida. Eran 430 años de esclavitud, a donde ellos fueron sometidos a innumerables vejaciones y humillaciones. Moisés se levanta como aquel hombre que llevaría a la nación hacia su libertad, luego de tantísimos años de sufrimiento. En Éxodo, en el Antiguo Testamento, se nos narra cómo a través de juicios portentosos, las 10 plagas de Egipto, Dios sentencia así a Egipto, a Faraón, a sus dioses y a su ejército, y salva a su pueblo de medio de la esclavitud y lo conduce a través de esa milagrosa apertura del Mar Rojo para introducirlo a la península del Sinaí rumbo a la tierra prometida. Un pueblo que había estado a lo largo de generaciones, tantos años sumido en la esclavitud. Llegan ahora finalmente, una vez libres, al monte Sinaí, donde tiempo atrás Dios se le había aparecido a Moisés, llamándolo para la obra a la que él lo enviaba. Y cuando leemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, los versículos 5 y 6, Dios le manda ahora un mensaje a Moisés para entregar al pueblo, para que ellos sepan cuál es su verdadera identidad. Les dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense ustedes que todavía no habían sido promulgados los 10 mandamientos. El Decálogo aparece recién en la página siguiente, en el capítulo 20. Las numerosas leyes
que fueron dadas se dieron a posteriori. No había en ese momento todavía una tribu que se hubiera separado, como la de los levitas, ni había un sacerdocio establecido. No se había levantado todavía el tabernáculo. No se habían instituido todavía las ofrendas y sacrificios como nos manda el Antiguo Testamento. Lo primero que Dios le dice a este pueblo que sale en libertad, ahí en el monte Sinaí, es que ellos debían prestar atención a la voz del Señor y darle obediencia a Él, porque ellos son un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Había un trato preferencial, había algo especial que ellos tenían que los demás pueblos no tendrían. Y les dice el Señor, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es decir, que todavía no habían sacerdotes, todos serían sacerdotes. Niños y niñas, adultos y jóvenes, ancianos y bebés, todo el pueblo actuarían cuales sacerdotes. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote, a diferencia de un profeta, es una persona que actúa como intermediario. Si Dios está acá y Dios le habla al profeta, el profeta le habla al hombre. Así dice Jehová, y el profeta transmite ese mensaje al ser humano. En el caso del sacerdote es distinto. Dios está acá, aquí está el sacerdote, y el ser humano está acá. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote recibe los pecados de los hombres y ministra propiciación ante Dios para buscar reconciliación. Y la palabra del Señor dice que toda la nación de Israel habrían de ser como sacerdotes. Frente a un mundo pecador, frente a pueblos que ignoraban la verdad de ese Dios eterno y verdadero, Israel como nación entera debía actuar como mediadora, como sacerdotes para acercar a un pueblo descarriado a la presencia de Dios. Así que vemos en algunos de estos pasajes cómo en los momentos cruciales Dios está marcando claramente cuál es su propósito. En la creación pone sobre nuestros padres Adán y Eva el mandato de esparcirse sobre toda la faz de la tierra para transmitir esa imagen y esa gloria de Dios a todo el mundo. En el llamamiento de Abraham, antes de que existiera tal cosa como pueblo de Dios y naciera la nación hebrea, él es llamado y se le da la promesa de que él sería de bendición para el mundo entero a través de su descendencia, el Mesías. Cuando el pueblo sale en libertad y todavía no entró en la tierra prometida, Dios allí le habla y le dice, ustedes como nación entera bendecirán al mundo entero. Serán sacerdotes para ayudar a que los perdidos encuentren el camino. Podríamos seguir con muchos otros pasajes más, pero vamos a acelerar un poco y ver ahora ya cuando esta nación está establecida en la tierra de Canaán. Estuvieron a través de Josué librando las batallas para poder ser adjudicadas las tribus a los diferentes territorios que estaban asignados. Luego pasamos por el tiempo de los jueces, un tiempo de mucha inestabilidad, y ya nos aproximamos entonces al primer libro de Samuel, a donde se habla de la instauración de la monarquía como sistema de gobierno que había de caracterizar la forma de gobierno de la nación israelita a lo largo de muchos siglos. El primero de los así llamados monarcas fue Saúl, pero él, como sabemos, fue desechado por causa de su pecado, pero aparece en la escena, en primer libro de Samuel, capítulo 17, un joven, hasta ese momento desconocido, que llegaría a ser protagonista de los grandes acontecimientos en la historia de Israel como nación, David. Y nos señala la Escritura que allí se encontraban enfrentados los ejércitos de los filisteos y de los hebreos. Y habiendo pasado los días, nadie se animaba a salir en procura de vencer al gigante Goliat que venía afrentando a Dios y al pueblo de Israel a lo largo de tantos días. Hasta que un jovencito se presenta y, enterado de la situación, él mismo se ofrece en un duelo personal a ir a luchar contra el gigante Goliat. Y cuando él está hablando con él, antes de llevar a cabo la hazaña que todos conocemos, en el versículo
46 dice, hablándole David a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a todas las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pasamos por alto muchas veces este detalle, que este joven David, que venía de estar cuidando las ovejas de su padre, que no era un guerrero ni un soldado, que no contaba con ninguna de las armas clásicas que tenían los soldados, simplemente con una honda y una piedra venció al gigante Goliat. Pero él tenía algo muy en claro, que a través de eso que él iba a hacer, el mundo entero se enteraría que el verdadero Dios es el Dios Jehová de los ejércitos. No el de los filisteos, no los dioses falsos que tenían los paganos. Tenía que ponerse muy en claro que la verdadera religión, la verdadera fe, es la que tenían ellos como depositarios. O sea que David ya veía que en esa acción que él iba a estar haciendo en esos pocos instantes más adelante, lo catapultaría a una fama y a un reconocimiento muy grande y que pondría en evidencia que el verdadero Dios es Jehová. Pero fíjense que dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. A él no le interesaba solamente la seguridad de su nación ni la felicidad de su pueblo. Él quería que también todo el mundo conociera que el verdadero Dios es el Dios de Israel.